solamente el contrato que sea verbal, sino en el contrato laboral, y en este caso nos estaba explicando sobre los plazos, nos estaba explicando sobre el reglamento interno que toda empresa tiene que llevar necesariamente para evitarse problemas posteriores. O sea, en el entendido de que muchas veces la labor del trabajador cambia, ¿no? En este caso puede cambiar también el escenario de una empresa. Hoy día me toca fabricar, qué sé yo, clavos, mañana me toca fabricar cerraduras, ¿no? Y como el mercado es cambiante, uno tiene que ir adecuando. Yo le preguntaría, ¿y si hay una modificación del reglamento interno, doctora? Aparte, y él luego nos contestará las atribuciones que tiene SUNAFIL. Pero si yo supongo que el reglamento es flexible, o cada vez que se modifica la actividad económica tengo que también hacer un nuevo reglamento. Bueno, básicamente el reglamento puede ser modificable a través de un procedimiento también que tendríamos que seguir ante el Ministerio de Trabajo. Pero si hay una modificación en la actividad empresarial, definitivamente tenemos que tener en cuenta que tenemos la posibilidad de las contrataciones temporales, ¿no? Justo Fredo mencionaba, es un tema interesante. ¿Qué pasa si una empresa modifica su actividad empresarial ya no a la venta de cables, sino a la venta de otro tipo de productos, ¿no? Para eso se regulan justamente los contratos temporales. Por ejemplo, tenemos el contrato de inicio o incremento de nueva actividad, que le da al empresario la posibilidad de contratar mano de obra bajo ese parámetro, sujetándome a un contrato a plazo fijo. Digamos que el contrato sea para una actividad, ¿no? Una actividad A, y el trabajador ahora ya no se va a dedicar a esa actividad A, sino una B. Entonces yo tengo que modificar mi contrato. ¿Es preferible modificar en el hecho, en el objetivo? Bueno, habría que analizar específicamente cuál sería el caso, pero el caso claro para utilizar un contrato de inicio o incremento de nueva actividad es cuando yo tengo una actividad determinada, ¿no? Imaginémonos, me dedico a la industria textil, y por ahí mi actividad cambia, ¿no? Digamos que ahora ya no es textil, digamos, en la confección, sino que es, digamos, en la tintorería. Efectivamente, hay un cambio de actividad empresarial. O sea, ya no, porque la tintorería muchas veces tiene el contacto con los químicos, pero en la confección es el contacto con la tela, con la máquina. Pero si yo a este trabajador que está en la tela, en la máquina, haciendo las costuras, obviamente, yo lo traslado de un área al área de tintorería, ¿tendríamos que cambiar ese contrato? Podríamos cambiarlo, pero siempre respetando los límites máximos. Recordemos que el contrato a plazo fijo tiene límites máximos en su utilización. Claro. Máximo 5 años yo puedo utilizar, ¿no? La norma regula inclusive esa situación que comentas, Godofredo, en el sentido de que yo puedo cambiar de un contrato temporal A a un contrato temporal B un trabajador siempre y cuando respete los 5 años. Claro, hablando justamente de ello, nos decíamos que hay contratos a plazo determinado, o los fijos, ¿no es cierto? La ley creo que establece un 20% para ello, ¿no? Sí, como decíamos, el contrato temporal es una excepción y tiene que el empresario en este caso saber que el contrato a plazo indeterminado es el que tengo por regla general que yo utilizar como empresario. Eso está canalizado, lo último que usted acaba de mencionar, a plazo indeterminado por el decreto legislativo 728 y su reglamento el 003. ¿Cierto? Así es. Y justamente a colación venía hace poco una modificación justamente para las mujeres embarazadas. Así es. Que es un derecho que han adquirido a través de esta norma y que nos gustaría que nos comente, porque hay muchos empresarios que nos han hecho este comentario, y esto es una ampliación de la 728. Así es una mayor protección que se le da a la mujer embarazada. Ahora ya, antes de la modificación inclusive, las mujeres embarazadas tenían una protección frente al despido arbitrario. Ahora esa protección se ha ampliado hasta el periodo de lactancia. Es decir, yo no puedo despedir a una mujer en periodo de gestación y en el periodo de lactancia si es que no hay una causa justa de despido. Inclusive los tiempos de gestación se han ampliado, ¿no? Efectivamente. Entonces, es una situación de cuidado, ¿no? En todo caso, yo recomendaría al empresario que tenga mucho cuidado al iniciar un procedimiento de despido para una mujer embarazada, porque... ¿Cuántos días son ahora de 90 días. De prenatal y de post? 90 días. En total. Así es. Justamente usted acaba de referirse a un procedimiento de despido. Que quisiéramos, bueno, en el tema de mujer embarazada creo que ya está claro que hay mayores derechos y con justicia, ¿no? Está traído un ser al mundo y hoy día justamente 8 de diciembre se nos ocurre tocar este tema, pero en buena hora, porque las madres tienen mucho derecho a tener más disposición de estar con su hijo, ¿no?
Ojalá eso se pudiera ampliar a los padres también, ¿no? A los varones. Eso va a ser poco a poco, ¿no, doctora? Sí, yo creo que sí. No, de hecho, Bueno, van a ampliar también los días de los papás. ya tenemos una licencia que por son las 5 paternidad, días, si no me así es, equivoco, sí, regulada, ajá, así claro. es, pero bueno, jamás no hay una comparación, digamos, ¿no? ¿Nos podría comentar por eso? Si hay una licencia por paternidad que está O sea, que regulada el ya. padre también tiene un derecho a poder estar con su esposa. Así es. Puede solicitarlo a la empresa, lo solicita la empresa a través de una comunicación escrita, inmediatamente se le da. Son 5 días, días. para ir a pagar la cuenta. 5 días. Bueno, poco a poco. Bien, a propósito de lo que usted nos decía, que hay un procedimiento de despido, ¿no? Así Eso es. está basado lógicamente en la norma, está basado en el reglamento interno, está basado en la actitud del trabajador y muchas veces ocurre que, bueno, pasaron los 4 días, se fue de vacaciones y el señor nunca dijo nada y por lo tanto se aplica la norma de 4 días sin asistencia al trabajo y el señor tiene que explicar por qué no vino esos 4 días, ¿no es cierto? Claro, el tema de los procedimientos disciplinarios en la empresa es un tema de mucho cuidado, ¿no? Primero tenemos que entender que toda falta tiene que ser sancionada, ¿no? Yo empresario tengo que sancionar y esto va ligado con ese principio de inmediatez, ¿no? Y tiene que ser inmediato. Sí. O sea, yo tengo que sancionar de manera inmediata porque si no se entiende que yo he perdonado al trabajador esa falta que ha cometido. Entonces, en principio manejemos esa situación. Hay ciertas causales para despedir a una persona sin ser arbitraria que están reguladas en este decreto legislativo. Pero también habíamos mencionado el tema del reglamento interno de trabajo. Yo en el reglamento interno de trabajo puedo establecer a lo mejor otro incumplimiento de obligaciones que amerite también un despido justificado y no caiga en una situación en donde el trabajador a la larga puede iniciarme a mí un proceso judicial para reclamarme indemnizaciones, ¿no? Entonces, básicamente unir el tema de lo que establece nuestro marco regulatorio en cuestión de despido con lo que establece nuestro reglamento interno de trabajo. Yo uniría algo más, no sé si la doctora está de acuerdo con el famoso manual de funciones. Eso me va a dar a mí mayor tranquilidad a las dos partes para saber hasta dónde voy y desde dónde parto, ¿no? A cada uno de los trabajadores. Exactamente, claro. El MOF siempre va ligado, ¿no?, a nuestras normas internas, que es el reglamento interno. Y siempre la evaluación constante al trabajador, ¿no? En cuestiones de productividad, de desempeño. Todo documentado, todo debidamente. Definitivamente. Porque yo tengo que probarlo eso en la vía judicial, ¿no? Exacto. Entonces todo tiene que estar documentado. Claro, y me ocurrió un caso específico en el que, por ejemplo, un trabajador entró a la empresa por un trabajo de contabilidad.